Bueno, entonces, a continuación, procederíamos a exponer la otra investigación que se desarrolló, es desarrollo de una metodología para la optimización de la calidad de un producto, que en este caso es una investigación sin bajo la responsabilidad del suscrito y con la participación de los profesores Osiris Feliciano y Luis Raes. Bueno, entonces tenemos acá este trabajo. Se trabajó con el objeto de obtener una metodología para optimizar la calidad de los productos. Para tal efecto se han aprovechado las ventajas de diversas técnicas. Se utilizó la técnica de diseño de experimentos y métodos Taguchi, la técnica de metodología de superficie de respuesta, las técnicas de redes neuronales, de algoritmos genéticos y de lógica difusa. La combinación de esas técnicas, la idea es que va a permitir obtener un efecto sinérgico importante. O sea, de lo que se trata acá es cómo interrelacionar estas técnicas para que nos sirvan para tener una metodología recomendada de cómo medir la calidad de un producto, ¿no? En la anterior investigación vimos una metodología para medir la calidad de un servicio, ¿no? Y en este caso sobre cómo medir la calidad de un producto. Entonces, en primer lugar, tenemos lo que es diseño de experimentos y métodos Taguchi. Los métodos Taguchi permiten simplificar el diseño de experimentos. Aquí se puede ver el aporte de los métodos Taguchi que parten de un análisis donde se plantea que la clave de todo el tema de la calidad está en el diseño del producto. Porque, digamos, ¿en qué casos nosotros podemos actuar sobre los aspectos externos, internos y la producción del producto? Porque en el diseño del proceso solamente ya actuamos sobre la producción y en lo que es el proceso de producción solamente en el proceso de producción en sí. Es decir, si nosotros desarrollamos un buen diseño del producto, entonces vamos a tener posibilidades de influir sobre los aspectos externos, sobre los aspectos internos y también sobre el mismo proceso de producción. Lo cual no se puede conseguir con otro tipo de trabajos posteriores. No significa que no sea bueno el diseño del proceso y el trabajo en proceso de producción. Sin embargo, el diseño a nivel del producto es mucho más eficaz. Y eso justamente es lo que abordan los métodos Taguchi. Acá tenemos lo fundamental de la ecuación de métodos Taguchi, la función pérdida, loss pérdida, de I es igual a una constante por el valor que se obtiene menos el valor objetivo al cuadrado, que es justamente la ecuación de la parábola. Y aquí tenemos la función pérdida de Taguchi, donde vemos pues de que la pérdida es mínima cuando se está en el valor objetivo. Este es un aporte significativo a lo que es el control de procesos, ¿no? Porque de lo que se busca es estar no necesariamente dentro de los límites, sino estar justamente en el valor objetivo. Y apenas uno se desvía una pequeña desviación del valor objetivo, ya hay pérdida, ¿no? Entonces, ese es un poco el enfoque de la función pérdida de Taguchi. Entonces, de lo que se trata es de establecer un diseño experimental. En este caso, por ejemplo, tenemos para factores y niveles de trabajo, y para un producto alimenticio tenemos en este caso 7 factores y 2 niveles, en donde nosotros tratamos de buscar el óptimo del proceso, del diseño del proceso. Por otro lado, acá tenemos cómo se hace el diseño de proceso con los arreglos ortogonales, donde tenemos las 7 variables y, por ejemplo, en este caso, en este modelo ortogonal L8, 2 a la séptima, tenemos 8 corridas donde tenemos justamente 2 niveles para cada factor, donde tenemos el total y el promedio. Entonces, este tipo de aporte es lo fundamental, súper interesante de Genichi Taguchi. Sobre la base de esta información se procede con las herramientas propias del diseño de experimentos a hacer los cálculos para conseguir los óptimos. Después tenemos el caso de metodología de superficie respuesta,
donde la idea es que hay que optimizar, pero la solución no es un punto como en la programación lineal, sino es una superficie. Y aquí tenemos la ecuación fundamental de metodología de superficie-respuesta y tenemos la representación de un proceso donde, por ejemplo, aquí tenemos el agua y la sacarosa como factores y, por otro lado, la aceptación global en el caso de la calidad como resultado. Y entonces vemos que para diferentes valores de los factores tenemos diferentes niveles de resultado. Otro aspecto importante y otra herramienta es la de redes neuronales. Las redes neuronales son aproximadores universales que permiten representar relaciones muy complejas. Por un lado tenemos una entrada, las diferentes, digamos, requerimientos o diferentes características de los diferentes insumos, se obtiene una salida que tiene que estar en relación con lo que quiere el mercado. Es decir, estas son las características del producto y estas son las características de los insumos. Cómo interactúan todas estas a través de todo el proceso, justamente es lo interesante de las redes neuronales para optimizar procesos. Entonces tenemos acá la información, capa de entrada, capas ocultas, capas de salida. Entonces en cada neurona se ocurren una serie de cálculos, ¿no?, dependiendo de lo que se proponga, y por otro lado también estas flechas que son conectores también tienen diferentes pesos, diferentes valores, ¿no? Entonces acá tenemos ya cómo se plantea el tema de los cálculos, donde tenemos cada una de las neuronas, la capa oculta, los inputs, la capa de salida y los diferentes, digamos, valores de diferentes funciones, dependiendo de cada tipo de digamos, característica de un producto que se quiere optimizar. Acá, por ejemplo, se utiliza una función TANSIG, significa una función tangencial simoidea, y acá una función PureLine, que significa una función, digamos, rectilínea. Y entonces acá podemos ver cómo interactúan los diferentes datos que van a ingresar y se van a procesar en cada neurona y al final se obtiene un resultado, ¿no? Otro aspecto importante en la optimización es la lógica difusa, donde se permite representar la información no determinística propia en muchos casos de las expectativas de la calidad de los consumidores. Por ejemplo, en este gráfico se puede ver, en un caso, digamos, está cayendo una pesa muy grande que va a afectar a esta persona. Y en este caso, por ejemplo, una persona le dice, mire, una masa de 1500 kilogramos está próximo a caer sobre su cabeza a una velocidad de 45.3 metros por segundo. Y obviamente la persona, mientras piensa, ya le cayó. Pero en este caso dice, cuidado, y de repente se retira, ¿no? Entonces, en muchos casos, en lo que se refiere a la calidad, es más útil tener la información adecuada en el nivel adecuado, ¿no? Y de repente no tan precisa. Y justamente a eso se trata la lógica difusa. Acá tenemos un ejemplo de cómo trabaja la lógica difusa en el tema de definir las características de parámetros de calidad. Por ejemplo, acá tenemos lo que es bajo, mediano y alto. Y entonces una persona baja, 1,50 m, un mediano, 1,70 m, uno alto, 1,90 m. Pero ¿qué pasa con una persona que mide 1,80 m? Entonces estaría, digamos, disminuyendo en mediano, pero aumentando en alto, ¿no? Entonces aquí vemos cómo se trabaja con variables lingüísticas, ¿no? Y sobre esa base se toma una decisión con respecto a la calidad. Después tenemos el tema de algoritmos genéticos que también nos ayuda a optimizar. Los algoritmos genéticos permiten optimizar funciones muy complejas, justamente las que salen de las redes neuronales y lógica difusa. Acá podemos ver de que la información de las características de calidad se traduce al lenguaje binario. Y entonces el lenguaje binario se ponen las variables y entonces se cruza la información. Aquí podemos ver cómo aquí ingresa esta variable con esa separación que se hace en estos dos colores. Aquí la otra variable, otros dos colores, y después el resultado se combina esta parte, digamos, esta parte lila con esta parte verde, se obtiene algo nuevo, y así esta parte morada con esta amarilla
nuevamente, ¿no? Y entonces así se trata de aproximar buscando óptimos. O sea, el gran tema en lo que se refiere a la calidad es buscar el óptimo. Y sobre los algoritmos de entrenamiento se probaron todos estos diferentes algoritmos de entrenamiento que son los más importantes con que cuenta MATLAB, obteniéndose el mejor resultado con 26 neuronas, todo eso en base al cuadrado medio del error. El mejor desempeño se obtuvo con el comando trainRP, que es el algoritmo resilient de backpropagation. En este caso, por eso se dice acá que el método utilizó 26 neuronas en la capa de entrada. Y con respecto a algoritmos genéticos, aquí están, digamos, los comandos que se utilizaron y se obtuvo un frente de Pareto, donde están las combinaciones de respuestas óptimas, donde tenemos los valores de I1, I2, I3, I4, X1, X2, X3, todo esto dentro de los rangos de los parámetros vistos anteriormente. Acá se puede ver la otra propuesta que se probó fue aplicando superficie de respuesta y algoritmos genéticos, es decir, sin necesidad de aplicar redes neuronales. Acá tenemos nuevamente primero el análisis de regresión para la superficie de respuesta, obteniéndose la función objetivo, donde tenemos las 5 variables, ¿no? Pero todo esto en una sola función objetivo, es decir, todo está corrido, pero la primera parte corresponde a la primera variable, a la segunda variable salida, a la tercera variable salida y a la cuarta variable cedida. El error que se obtuvo, 453, indudablemente que es menor que con redes neuronales. Perdón, es mayor que con redes neuronales. Con redes neuronales era mucho más pequeño. Después, esta información se introdujo a lo que es algoritmos genéticos y se trabajó con el comando en Solver con GAMUL multi-object, y entonces se trabajó acá y se obtuvo un frente de Pareto, que es justamente el que está acá, y dando el mejor resultado, el que se ha señalado con las líneas. Y para los valores de I, de igual forma, los que están señalados con la línea, en este caso habían varios, pero fundamentalmente a nivel de las X solamente una combinación. Y entonces sobre esa base se obtiene nuestro resultado, variables de interés en 124, 1058, 405 y 63 para las CIS, y para las X se obtiene .61, menos 0.82 y menos 0.41. Valores también dentro de los rangos, ¿no? Entonces, sobre esa base se sacan las siguientes conclusiones. En este trabajo se propone un enfoque para optimización de problemas de respuesta múltiple con o sin respuestas cualitativas, que debe tener en cuenta que las respuestas son las características de calidad del producto. El enfoque considera una red neuronal para cada respuesta para estimar su relación con los factores controlables, funciones de deseabilidad sin restricciones para combinar diferentes respuestas en una sola, y un algoritmo genético para realizar la optimización. El enfoque propuesto tiene 3 aspectos principales. En primer lugar, utiliza redes neuronales para estimar las respuestas de interés. En segundo lugar, se identifica los factores controlables significativos de cada una de las respuestas a través del uso de redes neuronales. Por último, se puede hacer frente a los problemas que contienen respuestas cualitativas. El desempeño del enfoque propuesto fue evaluado a través de 3 ejemplos de fabricación. El primer ejemplo es de la industria de fabricación de semiconductores. Fue elegido debido al alto error cuadrático de los modelos de regresión propuestos por Del Castillo et al. En 1996, que muestra la pobre calidad del método. Como se muestra, el uso de los resultados de las redes neuronales resulta en un menor cuadrado medio del error, por lo que su solución final es más confiable. Además, el desempeño de las redes de base radial para identificar los factores controlables significativos de cada respuesta fue comparado con los obtenidos por Castillo et al. El segundo ejemplo de la industria de fabricación de hilos sintéticos, en un problema de optimización se consideró la presencia de una respuesta cualitativa. El enfoque fue capaz de desempeñarse bien y alcanza los objetivos de optimización. La razón para esto radica en la cercanía de los valores de respuesta predichos definidos por las redes neuronales con los valores calculados a partir de las ecuaciones de simulación.
Además, la salida de la tercera red en forma de un conjunto difuso es mucho más cercana a su forma deseada. En el tercer ejemplo de la fabricación de llantas, neumáticos, que es justamente el que hemos visto, se obtuvo un resultado muy bueno aplicando redes neuronales a los datos de entrada y el resultado obtenido se aplicaron algoritmos genéticos y se obtuvieron resultados satisfactorios. Bueno, este es el resultado de esta investigación que se llama Desarrollo de una metodología para optimización de la calidad de un producto. Lo que se ha obtenido es una metodología propuesta a tomar en cuenta para optimizar procesos de mejora de la calidad de productos. No sé si hay alguna pregunta que quisieran hacer. Bueno, si no hay preguntas, muchísimas gracias por su atención.